Bien, vamos a hablar hoy del ciclo de Carnot. Ya hemos hablado de Carnot al comienzo y cuando vimos la historia de la termodinámica. Él formula toda la teoría que se usa para tener o en la que se sustenta lo que son las máquinas térmicas. Y especialmente una máquina térmica ideal, que es conocida como la máquina de Carnot, y pues que la que va a ser el límite teórico para todas las otras máquinas que conozcamos, máquinas térmicas. Entonces, siempre que veamos alguna eficiencia para alguna máquina, pues va a ser comparada con la máquina de Carnot, que es la que tiene la eficiencia mayor. ¿En qué consiste este ciclo de Carnot? Primero, pues recuerden que los ciclos son procesos que tienen el punto inicial y el punto final es el mismo, es decir, van y vuelven y regresan. Cuando tenemos un proceso cíclico, pues como la diferencia de energía interna solo depende del estado inicial y el final, pues lo que tenemos es que el cambio de energía interna es igual a cero. El trabajo encerrado por el ciclo en un diagrama de presión contra volumen va a ser el trabajo realizado en el ciclo, durante todo el ciclo, va a ser igual al área encerrada en un diagrama de presión contra volumen y va a ser diferente de cero. Y el calor pues también va a ser diferente de cero, pero como la energía en cambio la energía interna es igual a cero, pues lo que uno encuentra es que en estos procesos el cambio en el trabajo y el cambio en el calor van a ser los mismos. Entonces ya sabemos cómo se define el trabajo es menos la integral de la presión por el volumen en un diferencial de volumen, es una integral cerrada en este caso, pues es cuando es menor que cero, pues lo que decimos es que el trabajo se está haciendo sobre los alrededores. Mientras que en este caso, usando el primer principio de la termodinámica, pues el calor va a ser igual a menos el trabajo, o sea, el calor va a ser positivo, porque en este caso el trabajo es negativo, y vamos a tener una máquina que produce trabajo y lo hace a los alrededores, o sea, sale de la máquina y para esto consume calor. Mientras que en el otro caso, cuando el trabajo es mayor a cero, o sea, es positivo, quiere decir que se debe dar trabajo al sistema, tiene que entrar trabajo a la máquina y también el calor es negativo. Se extrae calor, para extraer calor se requiere que entre trabajo a la máquina y eso se considera un refrigerador. Entonces, el ciclo de Carnot está conformado por, ahí están los estados 1, 2, 3 y 4. Tiene una dirección cíclica, ¿no? Empieza en 1, va a 2, luego a 3, luego a 4 y luego vuelve a terminar en 1, o sea, es un proceso cíclico. Termina en el mismo estado en el que empezó. Tiene unas direcciones, las flechas, es muy importante porque eso indica hacia dónde va el proceso. Y esas flechas verdes nos indican en qué proceso está entrando calor y en qué proceso está saliendo calor. Por ejemplo, en este ciclo de Carnot, del estado 1 al estado 2 está entrando calor, mientras que del estado 3 al estado 4 está saliendo calor. En los procesos de 2 a 3 y de 4 a 1 no hay calor involucrado. Entonces ahí ya nos da una idea de qué tipo de proceso es ese. En el caso de 1 a 2 es un proceso que me está indicando que se extrajo calor de alguna fuente a una temperatura H y es un proceso isotérmico. En este proceso, una expansión isotérmica, entra calor al sistema desde un sumidero, una fuente que está a temperatura TH, y el trabajo en este caso es negativo, es decir, pues estoy haciendo trabajo hacia los alrededores. Luego, de 2 a 3, no hay calor involucrado, por lo tanto decimos que es una expansión adiabática y se produce entre las temperaturas más altas, temperatura H, y la temperatura más baja, que es la temperatura L. En este caso, el calor es cero, pero el trabajo es menor a cero. Luego seguimos con una compresión isotérmica a temperatura TL. En este caso, el calor sale, es negativo, pero el trabajo es positivo. Y por último, de 4 a 1 tenemos una compresión adiabática de la temperatura L a la temperatura H, donde no hay calor involucrado, pero sí un trabajo que es positivo. Entonces, usando la primera ley de la termodinámica para este ciclo,
pues lo que nosotros encontramos es que pues sabemos que como es un ciclo y al ser cíclico el cambio de la energía interna es igual a cero, pues podemos calcular el trabajo como la suma de los trabajos de los procesos 1, 2, 2, 3, 3, 4 y 4, 1. En el caso de 1, 2 y 2, 3 son expansiones, por lo tanto son trabajos negativos, mientras que las compresiones de 3 a 4 y 4 a 1 pues son trabajos positivos. Y sabemos que el trabajo total para que sea una máquina pues tiene que ser menor a 0, y haciendo esto nos da que el trabajo en las expansiones pues es mayor al trabajo en las compresiones. Por otro lado, si analizamos el calor, pues el calor total va a ser el calor que entró por el proceso 1, 2 y que salió por el proceso 3, 4. Sabemos que el calor que entra es positivo, mientras que el calor que sale es negativo, y que ese calor total pues es mayor a 0. De esto pues definimos una deficiencia que ya la hemos definido como el trabajo total que realiza la máquina sobre el calor que entró del reservorio con mayor temperatura, y sabemos que esa eficiencia tiene que ser menor a 1. También sabemos que entonces ese trabajo total más el calor total tiene que ser igual a 0 por primera ley de la termodinámica, porque pues esto que está aquí tendría que ser igual al cambio de la energía interna, pero como es un ciclo sabemos que el cambio de la energía interna es 0. Por lo tanto, el valor absoluto del trabajo total va a ser igual a menos el calor. Entonces el trabajo total va a ser igual al calor que entra menos el calor que sale, que fue la ecuación que les di la vez pasada para las máquinas. Entonces la eficiencia, si pongo ese trabajo total sobre el calor que entra, pues lo puedo definir de esta manera, que es como se demuestra la expresión de la eficiencia que vimos en la clase pasada. Veamos el caso que ya conocemos, que es el del gas ideal, donde se cumple esta ecuación. En este caso usamos número de partículas, y aquí para este caso especial pues esta constante es la constante de Boltzmann. Esa es otra manera de escribir la ley de los gases. En este caso pues NK pues va a ser proporcional a NR, ¿no? Bien, entonces usando esta notación vamos a mirar el primer proceso, que es la expansión isotérmica del estado 1 al estado 2. Reemplazamos P de esta expresión que está aquí, y pues el número de partículas es constante, la constante de Boltzmann es constante, la temperatura es constante, y solo nos queda la integral de la diferencial de volumen sobre volumen, que es un logaritmo al ser evaluado y usar las propiedades del logaritmo, pues nos queda que el trabajo en el primer proceso de 1 a 2 pues es un trabajo negativo y es igual a esto. Para ver el calor en ese proceso isotérmico, pues sabemos que habíamos dicho que para los gases ideales habíamos encontrado una expresión para el cambio de la energía interna que tenía que ver con unas constantes que se llaman calores específicos, eso lo veremos después, por el cambio de temperatura. Entonces, si no hay cambio de temperatura en un proceso isotérmico, pues no tenemos cambio de energía interna. Por lo tanto, el calor es menos el trabajo, y pues sería definido de esta manera. Mayor a 0 para una expansión. Eso tiene sentido y tiene relación con la máquina, porque sabemos que en la máquina entra calor, por lo tanto tiene un signo positivo. En el proceso adiabático, que va la expansión entre el estado 2 y el estado 3, pues no tengo calor porque es un proceso adiabático. El cambio de la energía interna depende solamente del cambio de las temperaturas por una constante. Entonces el trabajo va a ser igual al cambio de la energía interna. En el caso de un proceso adiabático, pues eso tiene una expresión. El trabajo pues tiene que ver con el producto entre la temperatura y el volumen, eso lo veremos después, pero queda una relación entre los volúmenes y la temperatura de esta manera, donde gamma es una constante que depende si el gas es diatómico, monoatómico o poliatómico. Luego volvemos a una compresión isotérmica entre 3 y 4, que es parecida a la que ya hicimos. Cuando la evaluamos, aquí no aparece, ahí está.
Cuando la evaluamos, entonces esta nos queda positiva, ¿no? Este trabajo para ir de 3 a 4 pues es un trabajo positivo y está definido de esta manera. Entonces el calor, en cambio, por primera ley de la termodinámica, al ser el cambio de energía interna igual a 0, pues nos cambia de signo al trabajo y nos queda negativo, que corresponde con el caso de la máquina en el momento que se expulsa el calor al ambiente. Volvemos otra vez, un proceso adiabático, que encontramos una relación entre los volúmenes y las temperaturas de esta manera. Bien, entonces cuando vemos el cambio total de la energía interna en el ciclo, pues sabemos que ese cambio pues tiene que ser igual a 0. Sabemos que ese cambio depende de las temperaturas, de los cambios de las temperaturas en cada proceso. Entre 2 y 3 pasamos de la temperatura L a temperatura H y entre 4 y 1 de temperatura HTL. El trabajo ya lo calculamos, el trabajo pues en últimas es igual a estos dos trabajos que encontramos ahí y con las relaciones que encontramos para los volúmenes y temperaturas. Por ejemplo, en este caso nos queda volumen 2 sobre volumen 1 y igualando estas dos ecuaciones que encontramos, pues nos queda una relación entre volumen 2 y volumen 1 y entre todos los volúmenes en el ciclo y podemos cambiarlo. Miren, este volumen 2 sobre volumen 1 me queda igual a volumen 3 sobre volumen 4 y al hacer ese cambio de variable pues nos queda que el trabajo total es este que está aquí. Cuando hacemos eso, pues ahí podemos analizar varias cosas. Si la temperatura H es mayor a la temperatura L, como sucede en la mayoría de las máquinas térmicas, bueno, en todas, pues este valor, esto es una constante, esto será mayor a 0 y este logaritmo, mientras que el volumen 2 sea mayor al volumen 1, que en este caso se cumple, pues es un trabajo que es negativo, el trabajo total es negativo. Miremos el calor. El calor, entonces, hay dos procesos que no involucran calor, que son la expansión adiabática 2,3 y la compresión adiabática 4,1. En los otros calores los calculamos, igual como hicimos con los trabajos, nos queda una expresión como esta. Entonces, lo mismo, si la temperatura H es mayor a la temperatura L y el volumen 2 es mayor al volumen 1, pues este es un valor positivo. Es decir, a la máquina pues siempre entra más calor de la que sale, por lo tanto el calor total pues es mayor a 0. Si usamos esas expresiones que encontramos para el trabajo que sale, para el calor que sale y el calor que entra, pues esto se va, esto se va, esto se va, esto se va, este logaritmo se va y nos queda que, esto es un resultado muy importante para las máquinas de Carnot, únicamente para las máquinas de Carnot que tienen estos procesos, dos expansiones, una isotérmica y una adiabática, y dos compresiones, una isotérmica y una adiabática, pues en la eficiencia solo va a depender de las temperaturas del sumidero donde se expulsa el calor y de la fuente donde se recibe el calor. Entonces, obviamente estas temperaturas siempre en Kelvin, ¿no? Porque si las ponemos en Celsius, pues no nos va a dar la eficiencia. Entonces, en últimas, pues la eficiencia de una máquina de Carnot, cuando tenemos un gas ideal como sustancia de trabajo de la máquina, pues va solo a depender de las temperaturas de operación. La temperatura más alta, pues va a depender del baño térmico, fuente, caldera, lo que sea que estemos poniendo, y el sumidero de calor, que es la temperatura más baja. Bien, cuando uno tiene, ¿cómo es que le podemos sacar energía o calor y entregar energía o calor a un sumidero y a una fuente? Y estos no se ven afectados, ¿no? Porque les estamos sacando calor y les estamos entregando calor. En este caso lo que suponemos es que esta constante es muy grande, tiene una capacidad calorífica muy grande, y esa fuente, ese sumidero, pues al tener esto tan grande, pues cualquier cambio que tengamos aquí, pues no va a afectar ese valor, obviamente pues ese cambio diferente de 0. Entonces, la variación de la energía interna de la fuente del sumidero, pues es la definición de lo que es una fuente de un sumidero, es que es un cambio de energía interna cuando se producen diferencias de temperatura entre una fuente y una máquina, por ejemplo, pues no
no cambie. Bien, entonces esto vimos que tiene que ver con la direccionalidad del flujo de la energía, que no era algo que no veíamos en la primera ley de la termodinámica. Dijimos que esto tenía que ver con la segunda ley, pero no la hemos enunciado, ¿no? La segunda ley de la termodinámica, pues ustedes buscaron el enunciado de refrigerador, pero pues las implicaciones que tiene es que nos da restricciones, nos habla de asimetrías en los procesos de intercambio de energía. La primera ley, cuando la aplicábamos, pues no nos ponía ninguna condición. Todos los procesos son posibles para la primera ley mientras que la energía se conserve. O sea, la primera ley no nos exige sino solamente que la energía se conserve y por lo tanto a la luz de la primera ley pues no existen procesos imposibles. Mientras que nosotros en la naturaleza sí vemos procesos imposibles o procesos más bien reversibles. Esos procesos irreversibles son, por ejemplo, si algo se rompe, pues no lo vemos de romperse. Si algo se mezcla, pues no lo vemos desmezclarse. Y si algo envejece, pues no lo vemos rejuvenecer. Los procesos reversibles, por ejemplo, ya dijimos, pues son procesos teóricos que se toman en momentos cuasi estáticos, justo en puntos donde estamos en equilibrio, por lo tanto es fácil regresar a ese punto de equilibrio. Dijimos que uno de los puntos de equilibrio más comunes son los puntos donde la temperatura es temperatura crítica de una transición de fase. Entonces estamos entre sólido y líquido, entre líquido y sólido, entonces cambiar de uno a otro pues no requiere grandes cambios, estamos casi en un sistema cuasi estático y decimos que tenemos en ese pedacito un proceso reversible. A la luz de la segunda ley, entonces existen ciertos procesos que son intrínsecamente irreversibles, o sea, no se pueden revertir. Mientras que los reversibles, si puedo ir de A a B, puedo ir de B a A, y ese BA existe. Y la condición para que esto exista es que la entropía del estado A y la del estado B se mantengan constantes, es decir, que sea un proceso isentrópico. Cuando tengo este proceso isentrópico, pues puedo decir que es un proceso reversible. En cambio, en los procesos irreversibles lo que sucede es que la entropía del punto A y la entropía del B pues no son iguales y usualmente pues la entropía del punto A es menor que la del punto B y esto hace imposible que, o sea, nosotros siempre vamos hacia caminos que aumenten la entropía, por lo tanto el proceso al revés pues se vuelve un proceso imposible. Entonces, como ya les decía, muchas personas formularon esta segunda ley. Hay una forma de explicarlo, es la de Clausius, vamos a verla, que tiene que ver con la entropía. Está Boltzmann en 1870, ya introduce mecánica estadística, y después Kelvin y Planck introducen también observaciones experimentales. Entonces hablemos un poquito de esta parte que tiene que ver con la irreversibilidad. Por ejemplo, aquí tenemos dos subsistemas de un sistema grande y la pared intermedia entre esos dos subsistemas es una pared diatérmica. Al ser diatérmica, pues sabemos que fluye calor y pues va a fluir de la temperatura más alta a la temperatura más baja. Nunca se observa que fluya al revés. Entonces, ¿esto cómo se podría interpretar? Pues que hay en la temperatura más alta hay una entropía mayor y en la temperatura más baja una entropía menor, y el calor pues va a tener la dirección de flujo hacia el aumento de la entropía. Entonces nosotros vemos muchos procesos irreversibles, como les digo, son los que más se encuentran naturalmente, y entre ellos pues la conversión entre trabajo y calor. Nosotros, por ejemplo, al frotarnos las manos en un día frío, logramos que las manos se calienten, pero no, si ponemos las manos en un fuego, no logramos que dentro del fuego, pues lo que hace es que se queman y no logramos que esto se traduzca en exactamente la misma cantidad de trabajo. Uno de los que ya sabemos es un proceso más irreversible, pues es en todo aquel donde existe fricción. ¿Cuál es el enunciado específico de la segunda ley según Kelvin? Un proceso
cuyo único resultado final sea transformar calor en trabajo con el calor extraído de una fuente que mantenga su misma temperatura durante todo el proceso, es imposible, ¿no? La vimos la vez pasada también. Entonces, un diagrama como el que tenemos aquí, donde tenemos una fuente de temperatura H, al cual le extraemos calor y ese calor se convierte en trabajo, todo el calor se convierte en trabajo, pues es una máquina imposible. Este es un hecho curioso porque nosotros tenemos leyes de la ley de Newton, la ley de Faraday, la ley de Ampère y muchas otras, pero ninguna de estas leyes pues habla de hechos imposibles, sino precisamente de los posibles. Luego viene el enunciado de Clausius, que me dice que un proceso cuyo único resultado final sea transferir calor de un cuerpo a temperatura dada a otro cuerpo a mayor temperatura es imposible, que corresponde con el diagrama que está ahí. Entonces, si es un proceso que me va a sacar todo calor del sumidero a temperatura L, que es menor a H, y lo va a llevar hasta la fuente, pues es un proceso que no vemos, que no observamos, es un proceso imposible. Y si no hay, si el de Kelvin no se cumple, pues el de Clausius no se cumple. Entonces aquí hay unas referencias, ¿no? Pues si sacamos todo ese trabajo, si convertimos todo el calor de una máquina en trabajo y lo llevamos a otra temperatura, pues esa temperatura tendrá que ser menor que la temperatura H y no mayor. Entonces el trabajo total pues, va a ser la suma entre los calores, pero nosotros sabemos que en este caso pues lo que sacó de H es igual a lo que entra a L, entonces el trabajo total sería igual a 0, es decir, esa máquina no generaría trabajo, entonces no cumple Clausius y no cumple Kelvin. Bien, entonces, como les decía, el ciclo de Carnot pues es el más eficiente posible, porque todos los procesos que involucra el ciclo de Carnot son reversibles. Entonces, al ser los procesos reversibles el límite teórico, pues y ser el ciclo de Carnot conformado de procesos reversibles, pues es el límite teórico de la eficiencia de cualquier máquina térmica. Entonces una máquina reversible pues es una máquina donde podríamos sacar calor, por ejemplo, de esa fuente a temperatura 1 y convertirlo en trabajo y después expulsarla a una fuente 2. Y tenemos una máquina no reversible que hace exactamente lo mismo, pues lo que diríamos es que la relación entre el calor extraído y el calor entregado para la máquina reversible pues es mayor o igual a el de la irreversible. Si hacemos un poco de álgebra ahí, dejamos esa relación entre los calores, pues lo usamos aquí en la definición de eficiencia, pues nos queda que la eficiencia de cualquier máquina no reversible es menor que o sumo igual a la máquina de Carnot. Bien. Entonces, con esto fue lo que usa Kelvin para encontrar una definición también de la temperatura. Entonces aquí tenemos la máquina, ¿no? Aquí a la izquierda lo que yo tengo es un sistema que está conformado por una fuente de temperatura 1. De esa fuente con temperatura 1 extraigo calor 1. Ese calor 1 lo voy a convertir mediante la máquina con máquina de estas C1, lo voy a convertir en trabajo y va a expulsar un Q sub 0. Pero ese Q sub 0 va a entrar a un sumidero de temperatura 0. Y ese sumidero de temperatura 0 va a ser una fuente para otra máquina, C2, que extrae calor Q sub 0, hace un trabajo 2 y bota a un sumidero final a temperatura 2 una cantidad de calor Q2. ¿Cómo se ve eso en un diagrama PV? Pues digamos que son ciclos de Carnot, ¿no? Entonces primero tenemos un proceso de 1 a 2 que extrae, donde se entra calor, que es el calor Q1.
Luego esto se expulsa calor Q2 y lo expulsa a la siguiente máquina. Se vuelve el calor que entra en la segunda máquina. Y luego esa segunda máquina bota calor al exterior. Entonces podemos decir que la relación entre el calor 1, que es el extraído en la primera fuente, y el calor 2, que es el neto que se bota, pues es una función que depende de las temperaturas. Si eso es así, pues ¿cómo son las otras relaciones entre los calores? Entre el calor 1 y calor sub 0, pues va a ser una función que depende de la temperatura 1 y la temperatura 0, y entre el calor 2 y el calor 0, pues va a ser otra de estas. Pero si yo divido estas dos ecuaciones, las divido una entre la otra, pues tengo esto, ¿no? Tengo eso y esto pues es igual a una función de T1 y T2. Entonces a lo que llegamos es que pues el T sub 0 puede ser cualquier temperatura arbitraria entre T1 y T2, y eso nos va a dar una función que depende de la temperatura 1 y la temperatura 2 únicamente. Es decir, esta T sub 0 es una temperatura de referencia, una temperatura absoluta. Para un gas ideal, entonces demostramos que las relaciones entre los calores son iguales a las relaciones entre las temperaturas. Y si esto es así, pues solamente tengo una temperatura y esa temperatura es la temperatura absoluta. Esa temperatura se encuentra para el caso del punto triple del agua, y fue el que tomó como referencia Kelvin para encontrar un punto de inicio o de referencia para el sistema de medida, el sistema de unidades internacionales para la temperatura, que son los Kelvin. Bien, entonces ahora vamos a ver el ciclo de Carnot otra vez, pero en un diagrama TS, temperatura versus entropía. Entonces, como dijimos, en el proceso 1-2, pues yo tengo una expansión isotérmica, que para este diagrama pues es como una rayita a temperatura H. Luego tengo una expansión adiabática, pero resulta que la expansión adiabática, mientras no hay calor involucrado, pues las entropías se mantienen constantes. Luego vuelvo a hacer una compresión isotérmica a temperatura TL y luego un proceso adiabático. Entonces, ¿qué pasa en la expansión con entropía constante? Isentrópica sería. Pues ahí no hay calor. Sabemos que hace mucho tiempo definimos el calor como el cambio de temperatura por el cambio de S. Pues salen de las ecuaciones, de una de las ecuaciones para la termodinámica, las ecuaciones de estado. Y si esto es igual a 0 en ese proceso, pues el cambio de entropía es igual a 0, y eso define un proceso isentrópico. Entonces, mucho cuidado de dónde estamos dibujando el ciclo de Carnot, porque en el diagrama PV pues se ve muy diferente que en el diagrama TS. Bien, por último, existen otros ciclos que son muy usados, y uno de ellos es el ciclo de Carnot, el ciclo de Otto, Nikolaus-Otto, o el ciclo del motor de gasolina de 4 tiempos. La fórmula es 1876 y pues es la base de todo motor de gasolina hasta la actualidad. ¿De qué consta? Consta de una compresión de 1 a 2. Si se dan cuenta, este ciclo empieza aquí. Empieza con una compresión isentrópica. Esperen. Sí, es una compresión isentrópica o adiabática. Luego hay un proceso isocórico, ¿sí ven? Este que está acá. Luego otra vez una expansión isentrópica o adiabática. Y luego otra vez un proceso isocórico. Entonces, ¿cómo se ve esto? Aquí está, en la vida real, ¿no? En la vida real, pues, bueno, cada uno de estos puntos tiene una temperatura, ¿no? Aquí no hay procesos isotérmicos. Cada uno, pues los volúmenes en el punto 2 y 3 son iguales a los volúmenes en 1 y 4. Y el calor
va a estar entrando, pues no puede entrar por los procesos adiabáticos que van de 3 a 4 y de 1 a 2, entonces entra por los procesos isocóricos, ¿no? Bien, entonces ¿cómo funciona esto? Pues el motor de 4 tiempos funciona de tal manera que tiene una bujía, que es una chispa. Entonces lo primero es que hay una compresión, por eso empieza aquí en 1, se comprime el gas, entonces aquí está el pistón, está el cilindro y el pistón, el gas se comprime y cuando está comprimido a volumen constante lo que hace es introducirse el calor por medio de la bujía que enciende, que produce la combustión del gas de la gasolina ahí. Obviamente al tener esta reacción expulsa o se expande el gas y mueve el cilindro hacia abajo, o sea, tenemos una expansión. Y por último, pues se mantiene abajo a volumen constante y hasta que se vuelve a empezar el proceso otra vez. Entonces, este es hay unas cosas adicionales en un automóvil de verdad, pues uno tiene una válvula aquí de entrada del combustible y otra válvula de salida. Entonces cuando uno hace el ciclo, pues ahí tiene un momento en el escape y la admisión que entran dentro del proceso. Teóricamente, pues uno lo ve de esta manera, ¿no? Aquí tenemos el proceso, la compresión a volumen constante, produzco la combustión del gas, entra calor, el gas se expande, luego a volumen constante expulsa calor al aire. ¿Listo? Entonces, como son el calor que entra, pues va a ser la constante, o sea, no hay trabajo en el proceso, se cambia de energía interna, acuérdense que vamos a ponerlo como cambio de trabajo, más el cambio de calor, pero si el proceso es isocórico, pues este trabajo es igual a 0, entonces el cambio de la energía interna es igual al cambio del calor. Entonces el calor que entra, pues va a ser el cambio de la energía interna entre el proceso 3 menos el proceso 2, ¿no? Y como dijimos, el cambio de la energía interna pues depende de una constante, que es la capacidad calorífica, y esta diferencia de las temperaturas. Entonces, por eso el calor que entra total es igual a esa constante por la diferencia de las temperaturas, y el calor que sale pues es igual a esa constante por las diferencias de las temperaturas en cada uno de estos puntos. Voy a mi definición de eficiencia, como 1 menos el calor que sale sobre el calor que entra. Reemplazo mis calores que salen y calores que entran. Ahí hago un poco de álgebra. Utilizo estas propiedades que había encontrado para el proceso adiabático. Y haciendo un poco de álgebra ahí, encuentro relaciones entre las temperaturas y llego a que el ciclo de Otto se puede escribir de esta manera. Entonces, ¿qué voy a necesitar yo para encontrar la eficiencia del ciclo de Otto? Pues el volumen de esos cilindros, el volumen máximo que se puede expandir y el volumen mínimo, expandir. Y aquí tengo si un gas es el gas que se pone es en caso de gas ideal, si es monoatómico, diatómico o poliatómico. ¿Listo? Entonces, cuando tengo eso, esto también lo puedo escribir de esta manera. Y esta relación, perdón, tenía el borrador. Y esa relación que está ahí, si lo escribo, pues lo paso a dividir, bueno, jugando un poco, esta relación que está ahí se denomina factor de compresión. Entonces, cuando ustedes tienen un vehículo, usualmente dentro de las características del vehículo está pues la potencia que puede desarrollar el vehículo, el torque sobre todo que puede desarrollar el vehículo. Entonces, cuando llevamos al motor, pues ese torque y esa eficiencia va a estar relacionada con ese factor de compresión, que es la relación entre el volumen máximo y el volumen mínimo que puede darme el pistón. Entonces hay algunos autos exóticos que tienen estos pistones que se salen, los pistones del motor se salen del capó para tener más
pues más factor de compresión y tener una eficiencia mayor del motor. Esa es la relación entre la eficiencia en el ciclo de Otto versus ese factor de compresión. Entonces, como nos damos cuenta, no es lineal, no es que si yo tengo más factor de compresión tengo más eficiencia directamente, sino que es una curva, ¿no? Y los factores de compresión típicos que se tienen en los vehículos normales, obviamente a gasolina, no eléctricos, que tenemos, pues está entre más o menos 7 y 10, ¿no? Siendo el usual 7 y el carro deportivo, la gama más alta posible, pues el 10. Esa curva va a cambiar dependiendo del gas que yo haga, que yo introduzca dentro del motor a gasolina, o sea, la pureza de la gasolina, el octanaje de la gasolina. Por ejemplo, hay países que limitan el octanaje de la gasolina que venden o lo regulan. Y dependiendo de ese octanaje, pues esta curva puede tener alguna otra forma, ¿no? Eso depende de el gama que tenga el gas. Bien. Aquí está el ciclo diésel. Entonces este es un ciclo de un motor que en vez de usar gasolina usa diésel. La única diferencia que tiene es que antes teníamos dos isocóricas, dos isentrópicas o adiabáticas. En este caso voy a tener una isoterma, ¿no? Entonces voy a tener una isobárica en el momento que introduzco el calor. Lo que pasa en los motores diésel es que el diésel es un motor con mayor, más inestable, el diésel es un combustible más inestable y al ser más inestable, pues solamente con mantenerlo presionado a presión constante, él hace la explosión y hace que el gas venga y se expanda, ¿no? Entonces ese es el motor diésel, ese es el ciclo diésel. Entonces la tarea que tienen ustedes para que me la entreguen antes de la 1 es que me encuentren o deduzcan la eficiencia pues para este ciclo. ¿Cuál es la eficiencia del ciclo diésel? ¿Listo? Bien, eso es todo. Nos vemos ya presencialmente en clase el miércoles. Que tengan un feliz día.